Participa el capital financiero, no solo el constructivo, en este proceso de acumulación de capital. A esta altura ya ha empezado a crecer de nuevo la relación deuda pública-Producto Interno Bruto. Esa relación había caído en los últimos años en Panamá, pero si usted toma el 2008, en el 2008, ¿verdad?, la deuda pública panameña con respecto al PIB era aproximadamente 44%. Ya en el año 2010 había subido en 46%. Ya, usted dice son 2 puntos porcentuales, pero cuando usted piensa en 2 puntos porcentuales sobre 20.000 o 25.000 millones de balboas, digamos, este país, ¿verdad?, claramente se constituye en un proceso que pasa por el Estado y pasa por el endeudamiento. Evidentemente no pasa por cobrar impuestos para hacer estas cosas. Y después vamos a ver cómo lo piensan pagar. Pero no solo es el capital financiero que le puede prestar desde fuera al Estado panameño. A mí me llamó la atención en estos días, cuando estaba un poco investigando los datos, para decirles algo hoy, me fui a los datos de qué está pasando con el crédito interno. Y están pasando muchas cosas con el crédito interno, como es la expansión del crédito al consumo. Pero yo les puedo decir lo siguiente: entre junio del año pasado y junio de este año, los préstamos de la banca local, de la banca privada local, al gobierno nacional crecieron en 104%. Es decir, que lo que Rubén llamó la oligarquía financiera está en este negocio. O sea, y no es cualquier cantidad, son 342 millones de dólares que en un año, ¿verdad?, el sistema local financiero le ha transmitido, le ha prestado al gobierno para que se dé este proceso de ampliación de las inversiones públicas. Entonces es un negocio, digamos, donde la acumulación empieza a ser en el sector de la construcción, pero no solo en el sector de la construcción, en el sector de la construcción combinado con, digamos, el sector financiero, que también aprovecha de lo que está ocurriendo en Panamá. Eso nos explica algo. Nos explica que el Estado no es cualquier cosa en Panamá en este momento. El que controla el Estado panameño en este momento controla una de las palancas fundamentales de la acumulación de capital. Pareciera que hemos ido muy atrás. Yo ayer me puse a leer, porque estábamos haciendo un seminario allá con los compañeros de la FAD. Volví a leer el capítulo de la acumulación originaria, ¿verdad? Y el viejo Carlos decía que las finanzas públicas eran un mecanismo de acumulación originaria, o lo que hoy llamamos acumulación por desposesión. Y eso es lo que está ocurriendo. El que domina el aparato del Estado domina este proceso de acumulación que se genera a partir del Estado. El que no está en la jugada no recibe nada de la cinta costera. El que no está en la jugada no recibe nada de la ampliación del canal. El que no está en la jugada cuando se haga el relleno de Amador tampoco recibe nada. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que es una lucha por la democracia. Y ahora todo el mundo se llama democrático. Hay un frente democrático y hay un cambio democrático. Es la democracia de las distintas carteras, ¿verdad? Hay una cartera que se llaman CD y la otra se llaman frente. Pero es la lucha por quién agarra esos fondos, y la lucha, ¿verdad?, es incluso por los excedentes, y voy a hablar en un minuto de eso, por los excedentes que se pueden generar en el canal, que ya están pensando en qué van a hacer con ellos. Por lo tanto, para mí no se reduce a eso. Yo no estoy diciendo que se reduce a eso, pero que haya una crisis política en este momento, en gran medida se explica por quién se queda con el Estado. Porque el que se queda con el Estado se queda con esa importante palanca de acumulación en este momento, que va a ser todavía más importante si empieza a fallar la economía internacional. Porque en la medida que se afecte más la economía internacional y haya menos posibilidad de que el modelo crezca por el lado de las exportaciones, digamos, va a tener que depender más de qué cosa, de esta especie de keynesianismo de derecha o, digamos, de fascismo. Y quiero recordarles algo, porque uno tiene que aprender desde la historia. El nacionalsocialismo fue una especie de keynesianismo. Se hacían obras no para ayudar al trabajador, se hacían obras para asegurar la acumulación del capital que apoyaba
¿verdad? En ese momento la construcción de grandes avenidas y de grandes carreteras y del armamentismo. Entonces, digamos, que estén gastando no es necesariamente progresista. O sea, aquí no hay un Franklin Delano Roosevelt gobernando este país, aquí hay un Hitler en potencia gobernando este país. ¿Qué es lo que quiero decir con, digamos, lo que estoy tratando de explicarles en esta cosa? Pero hay una contradicción importante aquí. Y esta contradicción importante es que, pese a que el Estado es fundamental para la acumulación, a la vez es un Estado fallido. Entonces se da esa contradicción. Desde el punto de vista del capital ayuda a la acumulación, pero cuando lo pensamos, empezamos a pensar en el Estado con las funciones sociales que tienen que ver con la población, resulta ser un Estado fallido. O sea, porque por una parte construye, ¿verdad? Por una parte genera empleo, pero cuando usted se pregunta, ¿qué otro problema resuelve? Bueno, pensemos. Crisis del costo de la vida. No logra resolver el problema de la canasta básica. Hasta lo que era la CLICAC ha tenido que, con todo eso que ellos hacen, que compran una cosa en un supermercado y otra cosa en otro sentido, ellos mismos han llegado a la conclusión de que el último mes, solo en un mes, el costo de la canasta básica se elevó en 8%. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuánto, desde que empezó el episodio inflacionario, ¿verdad? El costo de los alimentos, lo dice la CEPAL, en la década pasada creció en 40%. Claro está, ahí uno empieza a entender la contradicción, porque es un Estado fallido frente a la población, pero no es fallido frente a quienes dominan el Estado. Nosotros hicimos unos cálculos para la universidad, que no vale la pena detallarlos aquí, pero descubrimos algo, que la inflación internacional apenas explicaba entre el 40 y el 45% de la inflación en alimentos en Panamá. O sea, si uno le daba seguimiento al índice de la FAO, que los precios internacionales efectivamente iban subiendo de precio, encontraba de que esa explicación estadísticamente solo podía decirnos decir que o explicar el 40% de la inflación panameña. Y entonces cuando uno se preguntaba ¿y de dónde viene? El resto, o sea, prácticamente la otra mitad de la inflación, digamos, la respuesta fue clara. La otra mitad de la inflación viene por el alto grado de concentración que hay en el comercio de bienes alimenticios. Entonces, digamos, Estado fallido para la población, pero Estado que permite y es permisivo con la acumulación privada. Y claro, quizás la pregunta más tonta que yo podría hacer hoy es preguntarle a ustedes, ustedes saben cómo se arregla la inflación, y todos me van a contestar, porque lo saben, es parándole la mano a los especuladores. Pero entonces yo les haría una pregunta para que ustedes se la lleven para la casa. ¿Cuánta probabilidad hay que cuando un país es gobernado por un especulador, paren la especulación? Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.